Saludo muy especial, muy cariñoso para todas aquellas personas, todos aquellos hermanos en Cristo que por este medio, por este canal, se alimentan de la palabra de Dios, la que impartimos para enseñar, para que todos aquellos conozcan la verdad que nutre, la verdad que edifica, la verdad que alimenta el corazón, que es la palabra de Dios, la cual siempre damos a conocer, la cual siempre debemos leer para aprender siempre algo nuevo, alimentar el espíritu de algo nuevo, que siempre el Señor nos habla por medio de su palabra, la que alimenta, la que nutre el espíritu, la que nos enseña a cómo nosotros como cristianos andar, la que nos enseña a nosotros como cristianos mostrar nuestra vida como persona. Es el manual del cristiano, la palabra de Dios. Es un manual que debemos de constantemente estar leyéndolo para alimentar, como digo, repito, el espíritu. Porque la palabra de Dios se alimenta el espíritu. De la palabra de Dios se alimenta el corazón. El corazón. La cual está ahí, está en el mundo, para que todo aquel que quiera alimentarse en leer la palabra de Dios, debe de hacerlo. Tiene que hacerlo. O hay muchas personas en verdad que no tienen ese sentir de leer la palabra de Dios, pero les gusta escuchar, pues, que también es importante escucharla cuando otro la predica, cuando otro da la enseñanza. Es importante, porque la palabra dice: bienaventurado el que escucha la palabra de Dios, bienaventurado el que la lee, el que lee la palabra de Dios y el que la escucha. Porque el que la escucha se alimenta por el oír, y el que la lee se alimenta también en leerla, que, como digo, repito, es donde todo cristiano debe mantenerse. Yo traigo, para la gloria del Señor, una prédica que se titula El nuevo pacto que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bueno, yo leyendo la palabra me he encontrado que nuestro Dios es un Dios de pacto. Nuestro Dios, leyendo yo la Biblia,
la palabra de Dios. Es un Dios que hace pacto con el hombre. En este caso, escogió, leyendo su palabra, a unos hombres donde Él hizo pacto con ellos. En este caso, escogió a Noé, hizo pacto con Noé. Escogió a Abraham, hizo pacto con Abraham. Uno de los pactos más fuertes que nuestro Dios hizo fue el pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando nuestro Dios le entrega los 10 mandamientos en una tabla. Y ese es un pacto, como repito y explico, leyendo la palabra, me doy cuenta que nuestro Dios es un Dios que hace pacto hizo pacto con el hombre. Y el pacto fuerte que nuestro Dios hizo con el pueblo de Israel, Moisés, encima de ese pacto, encima de los mandamientos que los plasmó en un libro, mató unos animales, ¿verdad? Y roció con la sangre de los animales el libro y al pueblo, donde Dios hizo pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Eso es un pacto que hizo el pacto de la ley. El pacto de la ley, por medio de la ley, que Dios entregó los mandamientos a Moisés. Y como explico, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham e hizo pacto con Moisés, para que Moisés se lo transmitiera al pueblo de Israel, donde Moisés dice que este es el pacto. Eso está escrito en la palabra de Dios. Ese es el pacto que Dios hace, nuestro Señor con el pueblo de Israel, nuestro Dios con el pueblo de Israel, por medio de Moisés. Eso está ahí en la palabra de Dios. Eso está ahí. Pero a través del tiempo, cuando muere Moisés, hubieron varios reyes en el pueblo de Israel que no querían cumplir los mandamientos de Dios. O sea, le había dado nuestro Dios los mandamientos, repito, que es el pacto de la ley que Dios hizo con Moisés. El instrumento fue Moisés para el pueblo de Israel. O sea, lo hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel, que le entregó la ley de los 10 mandamientos, le entregó ordenanzas y decretos. Pero fue al pueblo de Israel. A medida que nuestro Dios ve que ellos, después que muere Moisés, muere Josué, que es el sucesor de Moisés, bueno, el pueblo de Israel se apartó de Dios. No quería saber nada de Dios, ni tampoco quería saber nada de las leyes de Dios, sino ellos querían hacer cosas incorrectas delante de los ojos de Dios, lo cual ellos no querían, por la desobediencia, cumplir el pacto que Dios había hecho con ellos por medio de Moisés.
por medio de Moisés. O sea, ellos habían entrado en desobediencia. Bueno, nuestro Dios por medio de sus profetas les advierte a ellos y les dice: ustedes, porque no han cumplido el pacto, dice el Señor en su palabra, que iba a ser un nuevo pacto, pero este pacto iba a ser eterno. ¿Cómo eterno? Bueno, iba a ser con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, preparando, que ya eso el Señor lo tenía ya preparado antemano a Cristo para hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que nuestro Dios había hecho por medio de Moisés era por la ley. O sea, para que ellos se guiaran por la ley. Pero ellos después por un tiempo no quisieron cumplir la ley. O sea, no quisieron obedecer a Dios. Mas Dios les dijo que iba a hacer un pacto nuevo. Eso está plasmado en la Biblia. Se llama el pacto eterno, que es en Cristo Jesús. Es el pacto que nuestro Dios trae a la humanidad. Trajo a la humanidad por medio del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, para traer perdón de los pecados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el pacto de Moisés no estaba el Espíritu Santo distribuido en las personas. O sea, el Espíritu Santo no podía manifestarse en las personas, sino en personas escogidas por Dios. En este nuevo pacto que nuestro Dios hace con el mundo, es donde Él nos entrega su Espíritu, que es el Espíritu Santo, donde su Espíritu puede morar en todas aquellas personas que quieran ser templo del Espíritu Santo. Vea la diferencia. La diferencia es grande. Porque este es un pacto eterno. Repito, nuestro Dios es un Dios que hace pactos. Ya este pacto que nuestro Dios hace por medio de Cristo, aquel lo hizo, repito, por medio de Moisés. Ahora acá lo hace por medio de Cristo. Pero en el de Moisés, aparte que no tenía el Espíritu, o sea, aparte que el pueblo no se le podía derramar el Espíritu Santo, también ese pacto era nada más con el pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto es para la humanidad. El Señor le entrega el nuevo pacto a la humanidad, aparte de la entrega su Espíritu Santo para todos aquellos en el mundo que quieran participar de la gracia, que es el nuevo pacto, la nueva promesa. Incluso los profetas advertían que venía un nuevo pacto. Eso está en la palabra del Señor, en el Viejo Testamento, que venía un nuevo pacto. Es el pacto eterno, porque este pacto es sellado con la sangre de Cristo. Vea que le expliqué que Moisés
mató unos animales y selló el pacto que él hizo con Dios, regando la sangre en un libro, donde él había copiado todo lo que Dios le mandó ahí, los 10 mandamientos, estaban las tablas, y roció también al pueblo de Israel con la sangre de animales. Este nuevo pacto viene siendo sellado con la sangre de Cristo, lo cual es un pacto eterno para el mundo entero, todos los países. Yo aquí escogí, como siempre, para sustentar lo que hablo, escogí, amados hermanos, pueblo de Dios que ve por este medio, escogí unos versículos que hablan de esto, que explican esto, de que tenemos un nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, el pacto eterno. Es un pacto eterno, un pacto que no debemos de rechazar, que las personas no deben de rechazar. Las personas no deben de rechazar, porque el Padre, por medio de su Hijo, hizo este pacto eterno con el mundo, para que las personas fueran santificadas por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Voy a leer los versículos que hablan de esto. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículos 8 y 9. Porque respondiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ajá. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra? Que el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Cuando el Señor lo sacó, o sea, el Señor está diciendo aquí que el pacto que va a hacer es un pacto eterno de la casa de Judá, porque de la casa de la tribu de Judá es de donde vino el Señor. Es de donde vino el Señor. Él dice aquí que este pacto no es el mismo pacto que hizo con la casa de Israel, porque ellos no permanecieron en el pacto. Ellos no permanecieron en el pacto. Y dice aquí, sus padres, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso fue cuando el Señor los sacó de Egipto por medio de Moisés. No como dice aquí el Señor, no como el pacto. O sea, que el Señor hizo un pacto por medio de Moisés con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Está explicando el Señor aquí. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y el Señor se desentendió de ellos. Es lo que yo trato de explicar.
¿Mm? El nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor. En Mateo, capítulo 26, versículo 28. Este es el Señor hablando aquí. El mismo Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Está explicando el Señor aquí que la sangre de Él fue derramada, ¿verdad? Para sellar este nuevo pacto. Para sellar. Esto fue cuando Él estaba con los discípulos. Este versículo, esta parte la tomé. Él estaba con los discípulos. Y le estaba explicando el nuevo pacto. Y dice aquí el nuevo pacto, que por muchos es derramada. O sea, la sangre es por muchos, o sea, por la humanidad. Para perdón de los pecados. O sea, que por medio por medio del nuevo pacto, puede haber un arrepentimiento de la persona, y por su arrepentimiento, por el nuevo pacto que nuestro Dios hace con la humanidad, le es perdonado los pecados. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, le es perdonado los pecados. Por el nuevo pacto que nuestro Dios hace por medio de Cristo. Es el nuevo. Es el nuevo y es el eterno. El eterno. Un pacto eterno. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si el pacto de Moisés hubiese sido perfecto, nuestro Dios no hubiese preparado el segundo pacto, que fue con Cristo. Pero esta vez es por medio de Cristo y que nos da de su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a transformar nuestra vida. Dice aquí, mejor ministerio es el suyo, o sea, con un mejor ministerio, cuando Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, en esa promesa viene la vida eterna. En esa promesa viene la vida eterna, el reino eterno, disfrutar el paraíso eternamente. Y dice aquí, como explico, porque si el primero hubiese sido sin defecto, o sea, que el primero, que fue el más fuerte, que fue cuando el Señor entregó los mandamientos a Moisés, a pesar de que el Señor se los dio, no es que tenía defecto, es que ellos
por la desobediencia, no los perfeccionó a ellos. No los perfeccionó. Como dije, ahora estamos por el pacto nuevo que es bajo la gracia. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga. No está obligando a nadie. La gente toma la decisión. Si se quiere salvar o no se quiere salvar, bajo el nuevo pacto, donde dice aquí que es de mejores promesas. Mejores promesas. Sigue diciendo la palabra del Señor en Hebreo capítulo 13 versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno, o sea que esto es un pacto eterno, eterno. O sea, el Señor vino, dio su sangre, murió en la cruz, dio su sangre, hizo su sacrificio y selló el pacto que es eterno. Que es eterno. El que no quiere entrar en este pacto eterno, bueno, tendrá sus consecuencias. Sigue diciendo la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, que fue lo que le dio al pueblo de Israel, le dio la ley, las leyes, los mandamientos. Dice aquí, no de las letras, sino del Espíritu, porque las letras matan, mas el Espíritu vivifica. ¿Ah? Está explicando aquí en la palabra del Señor que este pacto no es por las letras, no es de letra, como se lo dio nuestro Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando le entrega los mandamientos, sino es del Espíritu, porque las letras matan, mas el Espíritu vivifica. O sea, si andamos en el Espíritu, que es bondad, amor, paciencia, alegría, gozo, estamos cumpliendo el llamado que nuestro Dios nos hace por el nuevo pacto. Por el Espíritu, porque en el nuevo pacto Él nos entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que el viejo pacto estaba próximo a desaparecer, porque venía un nuevo pacto. Venía un nuevo pacto. Venía un nuevo pacto que es en Cristo Jesús, el pacto eterno. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Repito, este es el pacto que nuestro Dios hace con la humanidad. Incluso los apóstoles tenían un problema grandísimo,
porque ellos advertían esto. Cuando el pueblo de Israel quería dejarse guiar por la ley, por las leyes, por las leyes, y era fuerte, es un problema incluso que le costó sangre a muchos siervos del Señor en aquel tiempo, porque muchos apóstoles, como el apóstol Pablo, que es uno de los que más instruyó en estas cosas, explicándolo que ya al venir Cristo ya no estábamos bajo la ley. Y esto es algo importante, porque hay muchos hermanos que se pueden confundir con esto. No leen, o sea, si no leen la Biblia completa y le piden sabiduría a nuestro Dios, pueden entender que hay que guardar los mandamientos. Y no es así. No es así. En el nuevo pacto, en el pacto viejo, que es el primero que hizo con Moisés y el pueblo de Israel, el Señor le entrega, el Padre, no el Hijo, el Padre le entrega a Moisés 10 mandamientos. En el nuevo pacto eterno, el Señor le entrega 2. Pero este nuevo pacto, el pacto viejo, era por medio de la ley, había que cumplir las leyes. Y el pacto nuevo, que son 2, ahora es en el Espíritu, donde debemos de cumplirlo, pero debemos de andar en el Espíritu. O sea, con el Espíritu Santo, porque es el que nos ayuda a entender estas cosas. Y los apóstoles en aquel tiempo tenían una lucha, una batalla fuerte, porque el pueblo de Israel siempre había guardado la ley de Moisés. Entonces imagínense que después le digan que no, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo por el nuevo pacto. Eso era un conflicto entre los discípulos del Señor, bueno, y los que seguían la ley de Moisés, que todavía en el pueblo de Israel ellos están bajo la ley de Moisés. Pero nosotros, los gentiles, que no somos israelitas, estamos bajo el nuevo pacto, que son los 2 mandamientos que debemos de cumplir. Que debemos de cumplir. Por eso que cuando leemos la Biblia debemos de leerla toda, identificar estas cosas y pedirle al Señor, bueno, sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos ver que si no leemos el Nuevo Testamento bien, podemos creer nosotros que estamos bajo el pacto que nuestro Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Y entonces en los 10 mandamientos tenéis que guardar el sábado, lo cual no es así. No estamos bajo el pacto que nuestro Dios hizo con Moisés. No, estamos bajo un nuevo pacto, que es el pacto eterno en Cristo Jesús. Es un pacto para el mundo entero, que fue sellado con la sangre de Cristo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como le he explicado, él mismo habla en su palabra. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Porque en el pacto que nuestro Dios hizo con el pueblo de Israel, había que matar animales para perdonar los pecados. Los animales tenían que llevarse hacia el sacerdote, y por medio de esos animales que eran sacrificados, ¿ven?
se hacía como especie de un culto y por medio de esa sangre Dios le perdonaba los pecados a las personas en ese momento del pueblo de Israel, para las personas que iban a pedir perdón por las cosas que habían hecho. Eso se encargaba eran los sacerdotes en ese viejo pacto. Ahora no. Ahora por medio de Cristo le podemos pedir perdón a Dios de nuestros errores. Y por la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, Dios no perdona. Pero tiene que ser de corazón. De corazón. Porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Que ya no hay que matar animales, ni sacrificar animales, nada de eso. Sino que está Cristo ahí. Recordando que Él dio la vida por nosotros. Puso su sangre por nosotros. Dios nos da el nuevo pacto. Y como les dije, eso era una batalla que tenía los discípulos del Señor en aquel tiempo. Ahí en la palabra hay una parte donde en la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo discute con el apóstol Pedro, porque le dice: tú que eres israelita, no quieres guardar la ley, pero quieres que otros la guarden. O sea, es lo que quiero yo explicarle, que hubo mucho debate en aquel tiempo, porque mucha gente no se quería apegar al nuevo pacto, sino seguir con el viejo. O sea, que como dice aquí, pues, el pacto que estaba próximo a desaparecer, porque venía uno nuevo. Y eso el apóstol Pablo luchó con eso. Porque él decía: ya no estamos bajo el pacto viejo, ya estamos bajo un nuevo pacto, donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de ese pacto, que nuestro Padre hace con la humanidad. Y él escribió esto, el apóstol Pablo, como ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es lo que yo quiero decir. El apóstol Pablo explicando esto, porque tenía un debate con mucha gente en aquel tiempo, porque querían permanecer todavía en el viejo pacto. Y Pablo le dice: no, ya nosotros somos libres, ya nosotros tenemos que permanecer ahora no andamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Que si nosotros andamos bajo el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Amor, gozo, paz. Dice él: no, es mejor andar bajo el Espíritu que bajo la ley, porque si tú andas bajo el Espíritu, no tienes necesidad de andar bajo la ley. Porque la ley, dice la Biblia, que la ley es para los transgresores, para los homicidas, para los que hacen delitos, los que cometen delitos. La ley es para ellos. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, que es el nuevo pacto, en el Espíritu Santo, nosotros vamos a andar en paz, en armonía. Entonces el apóstol Pablo
Dice esto en la palabra de Dios. ¿Mm? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque ellos todavía seguían, leían, estaban todavía agarrados de la ley de Moisés. De la ley de Moisés. Y dice aquí, cuando leen el antiguo pacto, porque ellos leían el pacto, todavía en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, o sea, todavía les queda el mismo velo, porque todavía no entendían que Cristo vino, bueno, a cambiar el pacto nuevo por el viejo. El mismo velo, no descubierto, o sea que todavía no habían descubierto porque todavía no entendían, el cual por Cristo es quitado, dice el apóstol aquí de nuestro Señor, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Como repito, el pacto eterno es un pacto eterno donde nosotros debemos, o la humanidad debe de recibir este regalo de parte del Señor. Es un regalo grandioso que nuestro Dios le hace a la humanidad. Debe de recibirlo, porque si la humanidad empieza a rechazar este pacto eterno, repito, es eterno, no es igual, no es el mismo pacto que hizo con Moisés, porque aquel era de las letras, de los mandamientos. Este es por el Espíritu Santo, en el Espíritu. Vea la diferencia como trato de explicarle aquí. Y dice esto en la palabra del Señor. Sigue diciendo así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, le hiciera desprecio al Espíritu de gracia? Está diciendo el Señor aquí que mayor castigo piensa que merece al que rechazara, pues el que no quisiera saber nada del Hijo de Dios, el que no le interese acercarse a Cristo, está rechazando. ¿Qué mayor castigo piensa que merece? Porque está rechazando al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, o sea, la sangre que nuestro Señor derramó, en la cual fue santificado, e hiciera desprecio. O sea, está despreciando el pacto, está despreciando a Cristo y está despreciando al Espíritu Santo que viene junto con el pacto. Le hiciera desprecio al Espíritu de gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios. Al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Repito, porque este es un pacto que nuestro Dios nos los da bien resuelto, como dice uno por acá, nos los da resuelto. Con Cristo
y nos los da con su Espíritu Santo. Nos los da doble, pues. Nuestro Dios nos hace este pacto con la humanidad doble. Nos da a su Hijo, que dice en la palabra que yo leí que, bueno, que el que rechace a su Hijo, bueno, mayor lo que le espera, pues. Porque hay gente, lamentablemente, que rechazan a nuestro Señor porque quieren seguir en la vagabundería. Y hay hermanos que con sus malas actitudes, bueno, pero esos son situaciones que la conoce el Señor, que eso pasa dentro de las iglesias. Por sus malas actitudes rechazan este pacto, que, como repito, es doble. El Señor nos entrega a su Hijo y nos entrega a su Espíritu Santo. ¿Cuál ese privilegio no lo gozó el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel se le entregó las leyes por la mala actitud que ellos tenían. Porque vivían en pleitos. Y por medio de las leyes, el Señor buscó la manera de que ellos obedecieran. Pero bueno, como expliqué, ellos en un tiempo se apartaron de las leyes de Dios, que vienen también del cielo. Pero como nuestro Dios es un Dios sabio, es el Dios todopoderoso, bueno, Él hizo un nuevo pacto, porque sus leyes están en todo el mundo. O sea que las leyes no quedaron ahí, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus decretos, sino que Él la expandió por todo el mundo. O sea, se la sembró en el corazón a las personas para que las personas la aplicaran en el mundo entero. Pero bajo este nuevo pacto, nosotros no necesitaríamos las leyes, porque en este nuevo pacto andamos bajo el Espíritu, donde, bueno, todo sería amor, armonía, paz, tranquilidad, gozo. Que así, bueno, nos queremos sentir nosotros los cristianos. Esto es una batalla. Pero lo que trato de explicarles es esto. Trato de explicarles lo mejor posible para entender. Explico la palabra de Dios, que estamos bajo el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, y su Espíritu Santo, que nos nos entrega, el cual limpia aquellos corazones que necesitan ser limpiados, que están contaminados. Bueno, un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos que miran por este canal, esta prédica, donde trato de explicar estas cosas, para que el entendimiento o la capacidad de entender podamos ser alimentados, ser edificados en la palabra de Dios. Un saludo, que la paz del Señor esté en sus hogares. Hasta luego.